¿no? A 5 días ya de las elecciones generales, le damos la bienvenida acá en estudios a Daniel Saldeberry, candidato presidencial por Somos Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Daniel? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la oportunidad, que son pocas las que tenemos y hay que aprovecharlas. ¿De dónde viene usted? De Huánuco. Hemos estado ¿Qué es lo que ha visto por ahí? Ayer y hoy en Huánuco, haciendo las caminatas, los recorridos en los asentamientos humanos, por ejemplo, que existen en Huánuco, como 2 de febrero, y un saludo para todas las madres que nos acompañaron en este recorrido, viendo la falta de titulación, la falta de agua potable, la falta de muros contención para las zonas que están en zonas de riesgo, digamos, y que están pendientes aún de atender. Hay el problema de la vacuna, el riesgo de la salud, sí, por supuesto, pero están también estas familias preocupadas por la seguridad, y por eso que ha sido muy bien recogida nuestra propuesta de declarar en emergencia la seguridad ciudadana a nivel nacional, de disponer que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia. Me han agradecido por esa propuesta y estamos entusiasmados, seguimos dándole a la campaña, tratando de llegar hasta el último rincón, llevando esta y otra propuesta más, como la del bono de 1.500 soles para los más de 8,5 millones de familias que están en riesgo de caer nuevamente en pobreza y en extrema pobreza. Necesitamos reactivar nuestra economía y para ello tenemos que estimular el consumo de bienes y de servicios. Eso yo le iba a preguntar, lo estaba conversando un poco con Pedro Castillo, pero sobre todo con Bengolea, el candidato del PPC. Estamos hablando de todas estas propuestas, por supuesto necesarias, pero ¿de dónde va a salir la plata? La izquierda está presentando medidas de reforma tributaria, claro, hay otros pues de estimulación de inversión, pero en realidad no queda claro de dónde sale la plata para, digamos, propuestas tan ambiciosas. En este tema específico del bono, del mismo fondo donde salieron los demás bonos, que es el fondo de reserva de contingencia, que aún hay 7.700.000 soles, y tenemos que de ahí, y también de endeudamiento internacional. El propio Fondo Monetario Internacional, nos guste o no, ha recomendado a los países latinoamericanos que inyecten dinero fresco, inyecten liquidez, que estimulen el consumo interno. Mira, Enrique, los créditos Reactiva han funcionado para mantener vivos aún algunos negocios. Se han ido en pagar sueldos, se han ido en muchos casos en pagar alquileres, en permitir que estos negocios no quiebren, pero no se han reactivado como tal. Para reactivarse, por ejemplo, los comercios necesitan clientes, y para que hayan clientes necesitan gente con dinero en el bolsillo. De 250.000 restaurantes en el 2020 han cerrado 100.000. Hoy han estado reclamando el gremio de los que quedan porque les amplían los horarios. De 400.000 peluquerías han cerrado 200.000 sus puertas en el 2020. Son decenas, cientos de miles de puestos de trabajo que se han perdido y que hay que recuperar para no solamente generar empleo, para que las personas puedan llevar dinero a su familia, sino para reactivar nuestra economía. Usted no será Vizcarra, pero Vizcarra es su cabeza de lista y Vizcarra es un personaje de un lado controversial, de otro lado retiene una popularidad. Ahora parece que el Poder Judicial le está sonriendo en términos al menos de lo que la Fiscalía, está haciendo su trabajo, de lo que la Fiscalía está reclamando. Pero por ejemplo a Vizcarra se le critica mucho por el tema de las vacunas, que no dejó el tema listo. Insisto, usted no es Vizcarra, pero ¿qué me puede decir de ese desempeño de Vizcarra frente a la pandemia? Lo que ha dicho Martín Vizcarra desde el primer día, que si el presidente Sagasti ha podido firmar un convenio marco que va a permitirle al Perú contar con 48 millones de vacunas, es porque hubo todo un proceso previo que empezó inclusive en el mes de abril, sendas reuniones, inclusive permitiendo que estas empresas chinas puedan venir al Perú a hacer los ensayos con cerca de 12.000 voluntarios, lo cual permitió que se pueda firmar este convenio. Y qué bueno que hemos tocado ese tema, porque veo que algunos dicen, yo me voy a subir a un avión. No se trata que el presidente se suba a un avión, eso es demagogia pura. Lo que se trata es de garantizar el proceso de compra que ya se inició, lograr obtener estos 48 millones de vacunas lo más pronto posible, que el Estado compre, y una vez que el Estado tenga en su poder, sí convocar a la empresa privada para que ayude no solo en la distribución, sino en la colocación de la vacuna de manera gratuita y rápida. Si a la empresa privada le va a asumir un costo el colocar esa vacuna, bueno, que lo suma el Estado, pero tenemos que
ser convocantes, tenemos que permitir que Fuerzas Armadas, que iglesias, pero que la empresa privada también participe para que cualquier ciudadano tome la decisión. ¿Me voy a un hospital o me voy a un consultorio, a una clínica, a un centro comercial, a una bodega donde haya una caseta de vacunación? Aquí de lo que se trata es que todos nos vacunemos lo más pronto posible y de manera gratuita. ¿Es necesario que las Fuerzas Armadas salgan a combatir la inseguridad? ¿Es constitucionalmente viable? ¿Es deseable? Mire, inclusive hay un decreto, el 1095, que dice que cuando la delincuencia ya sobrepasa los niveles de respuesta de la policía, las Fuerzas Armadas pueden entrar. Pero yo voy a ir por el lado de la declaratoria de emergencia. Creo que es importante duplicar el número de efectivos policiales, efectivos del orden, en este caso de las Fuerzas Armadas, a nivel nacional. Hoy en día se tienen 120.000 policías y es poco. Con la presencia de las Fuerzas Armadas esto por lo menos se va a duplicar. Y yo estoy seguro que la presencia y el patrullaje de nuestros soldados en sus tanquetas, en los lugares más peligrosos del Perú, controlando nuestras carreteras, estoy seguro que los índices de inseguridad van a disminuir notablemente. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentarse, digamos, a este tipo de delincuencia o para relacionarse con la ciudadanía. Daniel, ¿qué opina de eso? Mira, eso es una leyenda, porque lo hemos visto en esta pandemia. En este último año las Fuerzas Armadas han luchado contra la delincuencia, no solamente manteniendo el control de las calles durante el encierro, sino también combatiendo a los delincuentes. Y lo han hecho bien, no ha habido excesos, no hemos visto denuncias de que se han sobrepasado en la utilización de la fuerza, todo lo contrario, y han hecho un magnífico trabajo. Yo como presidente no puedo tener a los soldados metidos en un cuartel mientras que en las calles siguen asesinando a nuestros compatriotas, por favor. Estamos en un nivel límite en el Perú. ¿Qué va a hacer con los venezolanos? ¿Ha tenido usted expresiones? En fin, ya casi se trompea con un venezolano, lo que vimos en un video. ¿Qué va a hacer puntualmente con los ciudadanos venezolanos, más de 1 millón que están acá? ¿Cómo va a diferenciar en todo caso la paja del trigo? ¿Cómo va a ser ese proceso? Ese es el problema, que han ingresado 1 millón de extranjeros, de los cuales 500.000 tienen sus papeles en regla, son considerados refugiados, Migraciones tiene nombre y apellido y ha podido cruzar información de esas personas y son personas honestas y decentes. Del otro 500.000 que ingresaron por la selva o sabe Dios cómo, no se tiene ningún tipo de información. No sabemos si son gente honesta o si son prontuariados que han venido fugando de la justicia de su país, escapándose de las cárceles, y tenemos todo el derecho como país soberano de saber quiénes están en nuestro territorio. Vamos a darle un plazo perentorio para que regularicen su situación, para que se acerquen con su pasaporte y digan, acá está mi pasaporte, no tengo ningún antecedente, no tengo ninguna requisitoria, crucen información con Interpol, soy una persona honesta que quiere trabajar en el Perú. Perfecto. Pero a los que no, sí los vamos a capturar y los vamos a deportar inmediatamente. Me acaba de contar que ha estado usted en Huánuco. Hemos comenzado este programa con el candidato Pedro Castillo, que obviamente expresa una posición radical, de izquierda, creo yo, no es injusto calificarlo así, y hasta que las encuestas se podían comentar, emitir, se veía que una propuesta como esta estaba prendiendo en determinados puntos del país. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con ese votante? Es el voto de la izquierda no solamente radical, sino extremista, que en algún momento la tuvo Antauro Humala, que también la tuvo en su momento Verónica Mendoza, y yo siento que entre ellos se están moviendo los números, ¿no? Yo creo que... Pero quizás es parte de este electorado que usted escribía, que está pidiendo titulación, que está pidiendo o usted no ve un electorado radical mayoritario o importante en esos puntos del país. Fundamentalmente el electorado del sur, ¿no? Que siempre ha sido reaccionario y que tiene esa posición política. Nosotros, en mi caso, yo recorro el país y hay un grueso de la población, diría yo casi el 50%, que aún no define su voto, y lo que está viendo, expectando hasta el último momento es ver quién les garantiza que le vamos a dar seguridad, quién les puede garantizar que efectivamente vamos a tener salud, vamos a poder vacunarnos, quién está ofreciendo como nosotros, por ejemplo, una amnistía a todas las multas y a todas las deudas que están ya en cobranza coactiva de las MIPES, porque están a punto de quebrar las MIPES. Nosotros vamos a dar una amnistía, vamos a anular todas esas multas y deudas. ¿Es viable eso tributariamente Por supuesto que es viable, hablando, con una presión tributaria que ya tienes de 13%
todavía bajarla Enrique, más es viable para un Estado como el peruano. Pero son deudas incobrables. Esas empresas, pequeñas y microempresas, están a punto de quebrar. Cuando quiebren, igual la SUNAT no va a poder cobrar esas multas. Yo prefiero que se dé una amnistía, salvar a esa MIPE y permitir que se reactive para que sigan generando los 9 millones de puestos de trabajo que generan hoy en día en el Perú. No podemos matar a esa MIPE y encima igual no cobrar, porque no va a haber forma de cobrarle, están quebradas. Entonces tenemos que tener este tipo de medidas y decisiones si queremos realmente reactivar nuestra economía, estimular el consumo interno de los restaurantes, de los pequeños negocios, de los talleres. No hay otra manera de hacerlo. Y a lo que me han dicho populista para ofrecer un bono están totalmente equivocados. Es una necesidad, por lo que te he dicho, para estimular el consumo y para evitar que millones de peruanos caigan nuevamente en la pobreza. Necesitamos ayudarlos con estos bonos. Vamos a hacer una pausa. Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú, sin entrar otra vez en los detalles numéricos, pero parece que el elector de Somos Perú está muy entrenado en el tema del voto cruzado, porque esta suerte de locomotora que significa para un sector del electorado Vizcarra no se parece extender a la candidatura presidencial. ¿Cómo explicas? Mira, Somos Perú en todas las encuestas está peleando el primer lugar de intención de voto. En el Congreso. EIP tiene 10%. Sin embargo, las mismas encuestas nos quieren decir que va a haber un cruce del 90% de votos. Es decir, de todos los que van a votar por Somos Perú, el 90% no va a votar por su candidato presidencial. Eso es imposible. No existe proceso electoral en el Perú en sus 200 años que haya habido ese fenómeno. El cruce de votos es máximo de 15%. Entonces yo confío que el trabajo en equipo que hemos hecho, tanto la plancha presidencial como la lista de candidatos al Congreso, finalmente va a tener una votación lineal, porque somos un solo partido y tenemos una sola propuesta programática. Y eso nos lleva a qué va a pasar con el Congreso. Una certeza, como lo decía en otro momento del programa, que vamos a tener el domingo es si vamos a saber cómo va a estar compuesto el próximo Congreso. De ahí comenzará el partido de la segunda vuelta. Pero lo que está claro, lo que parece claro, es que vamos a tener un montón de bancadas. Usted ya ha pasado por una experiencia parlamentaria bastante convulsa. ¿Cómo vamos a hacer con este nuevo Congreso? Bueno, se necesita un presidente concertador, dialogante, no arrogante ni soberbio como vemos algunos candidatos que todavía no ganan nada, ya imagínate la actitud que tienen. Un presidente que conozca el funcionamiento del Congreso, que conozca su hermenéutica, cómo funciona, que sepa entender a los congresistas. Yo he sido presidente del Congreso y no es por jactarme, modestia aparte, Enrique, no solamente fui dialogante y concertador, sino que logré cohesionar a todas las fuerzas políticas, salvo la fujimorista y la aprista, al punto que me pidieron que me lance a la reelección, a la presidencia del Congreso, recordarás. Entonces, esa capacidad de diálogo, a pesar de las discrepancias políticas que podamos tener o ideológicas, pero que podamos sentarnos en una mesa para encontrar puntos en común, creo que es una garantía que un gobierno de Somos Perú y de Daniel Salaverry no va a haber ese enfrentamiento estéril que muchas veces tenemos, ¿no? Usted evalúa precisamente esa experiencia, pero usted venía de la cantera de Fuerza Popular, fue presidente del Congreso cuando estaba en Fuerza Popular, se separa de Fuerza Popular y ahora Keiko Fujimori nos dice que ella reconoce que se cayó en un círculo vicioso de confrontación. ¿Qué le respondería? Que quien ordenaba ese círculo vicioso era ella y que si es que este arrepentimiento es legítimo, en buena hora para ella. Porque parece más bien ella como que separarse de la dinámica parlamentaria. Bueno, que se vivía, ¿no? Yo no creo que Karina Beteta, Héctor Becerril y Rosa Bartra hayan actuado simplemente por voluntad propia. Ellas obviamente recibían directivas. Pero si eso ya cambió, en buena hora para ella. Yo dudo que el pueblo peruano vuelva a darle la confianza ya por tercera vez. Así es que yo espero realmente que quienes ven en Martín Vizcarra a alguien que cuando ocupó la presidencia de la República hizo un trabajo cercano a la población, estuvo siempre cerca a la población, le den la confianza para que pueda liderar el Congreso. Y si ven en mí a alguien que cuando ocupó la presidencia del Congreso se mantuvo siempre firme y no se dejó manejar como títere, también nos dé la confianza y puedan marcar los tres corazones que son los símbolos de Somos Perú. Somos un solo equipo con Martín Vizcarra y con los demás candidatos. Tenemos una sola agenda programática, un solo plan de gobierno. No somos dos partidos políticos como nos quieren mostrar las encuestas, no lo somos. Y la gente lo entiende así.
Y por eso que nos ofrece siempre su respaldo y su apoyo. Yo sigo recorriendo el país, honor a la verdad. Miro las encuestas, pero no les hago mucho caso porque ya he tenido experiencias con ellas. Y teniendo márgenes de error tan altos en relación a la intención de voto que tenemos todos los candidatos, desde el que aparece primero o al que aparece último, hay candidatos que ya se sienten ganadores y no se dan cuenta que el margen de error es el 50% de su intención de voto. Lescano, por ejemplo, hablando de un partido que también tiene presencia parlamentaria, como es Acción Popular, ¿no? Mira, hay partidos que tienen 7% y sin embargo el margen de error es 3 puntos. Es decir, casi el 50% de esa intención de voto puede ser falta, ficticia, puede ser un margen de error. Por eso que todavía nada está dicho. Encima hay medio Perú, 50% de peruanos que aún no definen su voto y que están mirando cómo, no solamente qué cosa proponen, sino cómo se comportan desde ahora quienes pretenden llegar a la presidencia de la República. Si se caen, se trompiezan porque no tienen la fortaleza, la firmeza, la energía para salir adelante, o si es que están con actitudes arrogantes aún sin haber ganado nada. ¿Quién es el más arrogante en esa competencia de arrogancia? Por favor, pero eso es una competencia de egos colosales, ¿no? Yo hice, ¿no? Yo inventé esto, por mí se hizo esto. Por favor. El Perú creo que no está para eso, el Perú está para gente conciliadora. ¿Y qué representa el señor López Aliaga en ese? Porque claro, hay una suerte de bolsón de derecha, ¿no? Hemos hablado de Keiko Fujimori, usted se acaba de referir sin nombrarlo a Hernando de Soto, pero López Aliaga también representa una suerte de frustración de una parte del electorado, ¿no? De la ultraderecha, con toda la situación radical, extremista, súper conservadora, pero entre comillas, ¿no? Principista, porque como se lo dije el día del debate en su cara, él que se jacta de ser un candidato pro vida y en contra de la enfoque de género, ideología de género, como le dicen, no tiene ningún reparo cuando se trata de negocios de asociarse con un empresario multimillonario internacional que más bien financia ONGs pro aborto y pro ideología de género. Entonces, cuando hay negocios de por medio, agarro mis principios, mis valores y los meto en un cajón. Business on business. ¿Quién decía eso, Toledo? Business on business, ¿no? Entonces, en ese bloque donde estábamos hablando de integridad y de lucha contra la corrupción, yo quise hacer notar esa contradicción, por lo menos, llamarla contradicción de López Aliaga, de alguien que se muestra de una manera, pero en la práctica se comporta de otra. Y para ir terminando, ¿usted es liberal, conservador? ¿Dónde se ubicaría en ese esquema? Probablemente, por lo que me ha dicho, esa no sea la prioridad de su campaña, pero de todas maneras lo encuadra a uno. Mira, dependiendo del tema que hablemos, ¿no? Yo en temas económicos, por ejemplo, soy liberal, en otros puedo ser conservador, pero finalmente aquí lo que se quiere es darle soluciones a los problemas. Tenemos niveles de inseguridad tremendos, perfecto. Tomemos una decisión, seamos valientes, convoquemos a las Fuerzas Armadas y que junto con la policía combatan la delincuencia. O sea, temas prácticos, ya sin mucho floro, como dice la gente, sin mucho análisis. Estamos cansados de los diagnósticos, cansados de los eruditos. Queremos gente que tome decisiones, Enrique, que no se toman en este país y por eso estamos como estamos. Gracias, Daniel Salaverry. 11.000 millones de soles, permíteme rápidamente, 11.000 millones de soles devuelven cada año todos los alcaldes del Perú juntos por no tomar decisiones, por no saber tomar decisiones. 11.000 millones de soles de su presupuesto regresan al Ministerio de Economía habiendo tanta necesidad en el Perú. Y hay muchos casos de corrupción en las regiones también. Por eso que estamos planteando la eliminación de los cargos de confianza, para que nunca más un gobernador, un alcalde ponga como jefe de compras o jefe de adjudicación de las obras a sus amigotes, que sean por concurso público. Interesante. Gracias, Daniel Salaverry. Gracias, Suerte en estos últimos días de campaña. Gracias. Vamos nosotros a una última pausa.